Hola, ¿qué tal? Hoy nos vamos de viaje a una época fascinante, una donde la ropa era mucho más que solo tela. Era una declaración, una estructura y, como veremos, a veces hasta una prisión. Vamos a meternos de lleno en la silueta victoriana. A ver, para empezar, pensemos en esto. ¿Qué pasaría si la ropa que usamos todos los días fuera una especie de jaula? Suena un poco extremo, ¿no? Pero esta idea es clave para entender la moda de la que vamos a hablar hoy. Miren esto, este era el ideal, la imagen perfecta de opulencia, de belleza, de estatus social. Pero lo más interesante no es lo que se ve, es lo que está oculto. Debajo de toda esa tela hay una ingeniería súper compleja y, la verdad, bastante restrictiva. Ok, pero para realmente entender cómo se llegó a este punto, a esta complejidad victoriana, tenemos que echar un vistazo hacia atrás. O sea, volver al mismísimo principio para ver cómo pasamos de algo tan básico a toda esta extravagancia. Y todo empezó aquí. La historia de la ropa, en realidad, nace de algo súper fundamental, la necesidad de cubrirse para protegerse del clima. Así de simple. Las primeras prendas eran las pieles de los animales que se cazaban. Cero moda, todo sobrevivencia. Una solución 100% práctica. Pero la evolución, fue rapidísima. De la simple supervivencia saltamos a la innovación. El gran cambio, la invención de la aguja. De repente, ya se podían cortar y coser las pieles para darles forma. Y luego, claro, llegó la agricultura, con materiales como el algodón y la lana. Ahí la ropa se transformó por completo. Pasó a ser una forma de expresión, de identidad y al final de estatus social. Y bueno, toda esa evolución nos trae derechito a nuestro tema principal, la era victoriana. Una época que, de verdad, estaba obsesionada con la idea de diseñar un cuerpo ideal usando la moda. Para ubicarnos en el tiempo, estamos hablando del periodo que va de 1837 a 1901. ¿Y qué la definió? Pues una exhibición súper exagerada de clase y de riqueza. La moda era básicamente la herramienta número uno para decirle al mundo, este es mi lugar en la sociedad. Y el look que se buscaba era súper específico, casi arquitectónico. La silueta ideal para la mujer era un torso largo, delgadísimo, que hacía un contraste tremendo con unas caderas muy anchas. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo lograban algo tan artificial? Pues aquí está el secreto. Todo ese volumen, esa forma increíble de la falda, no se conseguía con un montón de capas de tela, para nada. El truco era una estructura interna. Literal, una especie de jaula de aros de acero forrados con tela. Su nombre, la crinolina. Y esta imagen lo deja clarísimo. A la izquierda tenemos el esqueleto de acero y a la derecha el vestido ya terminado. Es casi como una radiografía de la moda de la época. Nos muestra perfectamente cómo esa estructura interna creaba una forma externa que era, totalmente artificial. Pero ojo, que la crinolina era solo una parte de la historia. Para conseguir ese torso súper delgado, entraban en juego los corsés, atados con una fuerza brutal. Encima de eso, un corpiño bien ajustado con la cintura baja. Y las faldas, por supuesto, decoradas hasta el más mínimo detalle con volantes y pliegues. Y para la noche, para los eventos de gala, los hombros quedaban al descubierto, que era todo un símbolo de estatus. Bueno, ahora veamos otro ángulo de todo esto, porque esta moda tan elaborada no era solo por estética, era un lenguaje, un código súper estricto para comunicar la clase social. Lo que hay que entender aquí es lo increíblemente rígidas que eran las reglas. Por ejemplo, una mujer de clase alta no usaba lo mismo para pasear que para almorzar o para cenar. ¡Imposible! Necesitaba un atuendo diferente para cada ocasión. El hombre de su misma clase, por su lado, usaba sombrero de copa y bastón. Ahora, si bajamos a la clase media, los estilos se parecían, pero eran mucho más sencillos. Con un solo atuendo aguantaban todo el día. Y ya en la clase pobre, pues la ropa era pura funcionalidad. Poquitas prendas, casi siempre hechas en casa, que se usaban todos los días hasta que no daban más. Y este contraste visual es potentísimo. Miren a la izquierda, la postura tiesa, la ropa súper elaborada de la clase alta. Y ahora a la derecha, la sencillez, la funcionalidad de la ropa de la clase trabajadora. Es que la ropa era literalmente un uniforme que te decía quién eras y cómo era tu vida. Y de verdad ningún detalle se dejaba al azar.
Ni uno. Fíjense nomás en el calzado. Botas altas, casi siempre negras, de cuero súper resistente. Absolutamente todo, hasta los pies, estaba codificado para mostrar tu lugar en la sociedad. Pero como todo en la vida, ninguna estructura, ni siquiera una de acero, dura para siempre. Esta era de tanta restricción al final empezó a ceder y dio paso a una nueva búsqueda, la de la comodidad y la libertad. A ver, esta línea de tiempo nos muestra muy bien la transición. El punto máximo de la restricción, con la crinolina y todo, fue más o menos a mediados de siglo, pero ya para finales del XIX, la famosa jaula de acero había desaparecido. Las faldas se hicieron más simples y, con el final de la era en 1901, llegó una sensación de libertad completamente nueva. Este es el perfecto antes y después. A la izquierda, la rigidez, el volumen de los primeros años. A la derecha, una silueta mucho más suave, más natural, que proyecta más seguridad, ya de finales de siglo. El cambio salta a la vista, es innegable. Y lo interesante es que el cambio fue para todos. Las mujeres, por ejemplo, empezaron a usar chaquetas tipo sastre. Esto no solo era más práctico, sino que les mejoraba la postura y transmitía muchísima más confianza. Y los hombres, por su lado, le dijeron adiós a las barbas y al vello facial. Adoptaron un look mucho más limpio, bien afeitado, que fue como un símbolo de que se estaba entrando a la modernidad. Hay una frase que resume todo esto a la perfección. Las siluetas se volvieron más simples y cómodas, trayendo libertad a la vida y a la moda. Es que fue exactamente eso. La simplicidad y la comodidad no solo cambiaron la ropa, cambiaron la vida diaria de la gente. Y todo esto, claro, nos trae de vuelta al presente. Después de haber recorrido este camino, de la jaula a la comodidad, creo que vale la pena que nos preguntemos, ¿qué dice la ropa que elegimos hoy sobre nuestra propia libertad? Es algo en que pensar. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido.